aprovechar para realizar movilidad articular, que siempre estamos tratando de llegar a unos rangos mucho mayores que el promedio o durante más tiempo, llevando tensiones más fuertes al realizar los ejercicios. Y si no tienes tiempo de realizarlos, no entrenes. Entonces, como yo quiero que entrenes y tú quieres entrenar, hola, aquí Olwin, ¿cómo están ustedes? Espero bien. Me estoy dirigiendo a un parque de calistenia que queda un poco alejado de donde yo usualmente hago mis entrenamientos. Tuve que tomar el metro, ahora tengo que caminar y esto me lleva a hacerles este pequeño video donde le doy a ustedes como calisténicos principiantes un consejo de lo que pueden hacer para aprovechar o maximizar su tiempo a la hora de entrenar. Muchos de nosotros a veces tenemos los minutos apartados, ya sea una hora, 40 minutos para poder entrenar, y nos es mejor poder maximizar o aprovechar esos minutos que tenemos. Y el consejo de hoy se trata sobre o lo que debes hacer para realizar un calentamiento y no perder el tiempo realizando el calentamiento completo en el parque. Puede sonar simple y a veces chistoso, pero por ejemplo, yo cuando voy hacia el parque aprovecho de realizar cierta parte de mi calentamiento para ya así me ahorro unos 10 minutos de cuando esté allá en el lugar. Y de hecho, igualmente tengo que caminar hacia ese lugar. Entonces, el primer aspecto o consejo que te puedo dar es trata de planear la ida al parque donde puedas por lo menos ir, aunque sea unas cuadras, caminando hacia el parque. De esta manera vas a ir haciendo un poco de cardio, que a la hora del entrenamiento no es necesario tampoco estar media hora haciendo cardio, porque tu objetivo es entrenar para ganar fuerza. Si eres de los que puede ir en bicicleta, anda en bicicleta. Yo, por ejemplo, aquí estoy aprovechando que sé que llego en metro, pudiera tomar quizás alguna micro o otro transporte para llegar más cerca al parque, pero lo decidí de esta manera, lo planeo un poco para poder llegar caminando y así hago ese cardio que es importante para calentar un poco el cuerpo, pero no excesivo como para estar agotado y luego tener que entrenar la parte ruda, que es la que a mí me gusta y si están viendo el canal es la que ustedes también quieren realizar y así aprovechan el tiempo. Ya por lo menos nos ahorramos, por ejemplo, 5 minutos, 7 minutos de estar trotando o saltando la cuerda y ahí ya aprovechamos el tiempo. Esta parte me gusta porque hay bastantes sombras. De hecho, en muchas de las ciudades deberían optar por tener árboles entre la vereda, acera y la calle para poder luego las personas caminar con algo de sombra o aunque sea idearse. He visto que en algunos lados ponen algunas mallas o toldos, velas como los llaman, pero es mejor para el ambiente y más útil colocar árboles. Y el segundo aspecto va más enfocado hacia la segunda parte de la fase de calentamientos, que es movilidad articular. La movilidad articular ya saben que es importante también para empezar a calentar los músculos. Y vamos con la segunda parte, que sería aprovechar para realizar movilidad articular. Ya saben que la movilidad articular es importante también porque siempre estamos tratando de llegar a unos rangos mucho mayores que el promedio o durante más tiempo o cargando, llevando tensiones más fuertes al realizar los ejercicios. Entonces debes recordar realizar esto. Y si no tienes tiempo de realizarlos cuando vas a entrenar porque quieres llegar y aprovechar ese tiempo para hacer solo la parte fuerte, yo te recomendaría que si no te da tiempo allá, no entrenes. Entonces, como yo quiero que entrenes y tú quieres entrenar, realiza la fase de movilidad articular cuando vas caminando también. Te vas a ver un poco raro, sí. Puedes estar haciendo movimientos de cabeza hacia los lados, puedes hacer la movilidad, rotación de hombros hacia adelante, hacia atrás. Quizás te veas un poco raro moviendo como un pájaro los brazos así y haciendo estas rotaciones, pero si eres de los que no les da vergüenza, pues dale y hazlo.
También hay otras cosas que puedes hacer, rotaciones de muñecas que son súper importantes a la hora de entrenar. También rotación aquí en los codos. Hay cosas que no vas a poder hacer como estos giros, aunque si estás esperando en el semáforo, yo haría esas rotaciones. Por ejemplo, quizás hay cosas ya que no te vas a poder bajar a realizar estos toques de pies cuando estás parado, movilidad de cadera quizás tampoco, pero hay muchas que puedes hacer. Por ejemplo, estirar un poquito. Ya sabes que la parte de estiramiento no se recomienda mucho al inicio, y si lo vas a hacer por pequeñas fracciones de tiempo, 5 segundos, algo así, y deja el estiramiento ya para el final si es que quieres hacerlo, o un día específico para hacer la parte de flexibilidad. Entonces, en resumidas, puedes aprovechar aproximadamente unos 15 minutos de tu tiempo realizando parte de la fase de calentamientos, y ya cuando llegues al parque tendrás que hacer la parte de movilidad articular que te faltó, y quizás los acercamientos a los ejercicios que vas a trabajar, el calentamiento con banda elástica, o si vas a entrenar ejercicios más rudos, vas a hacer algo de los ejercicios básicos, y eso te va a tomar quizás unos 5 o 10 minutos y no te tomará todo el tiempo que si hubieras necesitado unos 20 minutos para hacer todo el calentamiento. De esa manera, yo les recomiendo a muchos que hagan. Como te dije al principio, a veces suena simple o suena tonto y la gente no lo mira de esa manera, pero lo que hay es que quitarse un poco la vergüenza y empezar o pensar que es más importante no lesionarse, reducir el riesgo de lesiones. Ya yo voy llegando al parque, voy a cruzar el semáforo, así que los dejo por hoy. Espero tomen ideas de esto. Ahí me comentan si ustedes hacen esto también y si les da vergüenza. A mí me da un poco de vergüenza, pero prefiero no lesionarme. Nos vemos en otro video. Deja tu like, tus comentarios, considera suscribirte y nos vemos en otro entrenamiento. Sigue motivado y mueve los límites. Chao.